Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre cuando había claridad en la doctrina de la iglesia, en contraste con lo que hoy Francisco ha sembrado, toda la confusión y todo el desorden. Vamos a hablar de esto. Antes quiero agradecer a todas las personas que se han sumado al canal. De esta manera, cada día hemos sumado miembros. Muchas gracias por hacerlo. Lo invito a quienes no lo han hecho y también suscribirse, también darle like y de esta manera pues sumarse a través de las notificaciones de la campana. Cuando se sube un video usted tiene una notificación. Gracias a quienes ya lo han hecho. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sacta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Iniciamos. Todo pasado es glorioso, con sus errores y aciertos. Y esto, la Iglesia, no ha sido la excepción. ¿Por qué digo esto? Porque en tiempo no lejano, es decir, hace unas décadas, mejor dicho, las autoridades de la Iglesia Católica, estamos llamando obispos, cardenales y los mismos papas, hablaban con claridad sobre ciertas ideologías modernistas de su época, que hoy parecen camuflarse bajo otros nombres, bajo otras etiquetas, pero en esencia mantienen su aspecto corrosivo. Y por la falta de carácter, lo que popularmente podríamos llamar la falta de pantalones, para que Francisco dé una claridad sobre lo que es la doctrina de la iglesia, la verdadera doctrina, no su iglesia sinodal o, o la iglesia, como hoy se dice, también bergoliana. Un ejemplo de ello, pues lo tenemos en un decreto emitido por la Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio allá en 1949 y se los voy a mostrar. Este es el documento de que estoy hablando. Este es un documento de Congregación del Santo Oficio, donde pone con claridad, y fue emitido para ser exacto el día 1 de julio de 1949, que estaba el Papa Pío XII sentado en la silla de San Pedro. Ahora, este documento fue emitido bajo su pontificado y ahora está camuflado bajo otras palabras más bonitas, modernismo y todo eso. Sin embargo, había claridad porque las autoridades eclesiales, es decir, la jerarquía tenía claridad de lo que había, de la enseñanza de la iglesia y a dónde se iba a ir, o sea, hacia dónde se dirigía. Por ejemplo, era a través de preguntas. En esa época, y hoy sigue tan vigente la misma pregunta, ¿es lícito afiliarse o apoyar el Partido Comunista? Es decir, ¿es lícito ahora apoyar a los liberales? La respuesta, así tajante, sin tanto melodrama de parte de Francisco. En aquel entonces, Pío XII dice, no, el comunismo es materialismo y anticristiano. Sus líderes, aunque a veces proclaman respetar la religión, en la práctica la combaten y persiguen a la iglesia. O sea, clarito como el agua, así preciso. Francisco le faltan pantalones, para decirlo así. Pero claro, sabemos que es comunista, que es de la teología de la liberación y pues va a ser difícil que diga algo así. Otra pregunta que se hacía en ese entonces, ¿es lícito publicar, propagar o leer libros y medios de doctrina comunista? La respuesta obviamente tajante, no. Tales materiales están prohibidos por el derecho canónico, directamente por el derecho canónico, no por una opinión privada de un sacerdote, de alguien del clero, sino directamente por la ley
de la misma iglesia que es el Código de Derecho canónico. Ahora, los católicos que defienden y promueven en aquel entonces, 1949, bueno, en los 40, 30, 60, 70 y todavía 80, 90 y todavía hasta nuestra fecha, católicos que defienden y promueven el comunismo, ahora sería el liberalismo, el modernismo, incurren en excomunión. La respuesta es clara, tajante, sí, y no en una excomunión cualquiera, sino una excomunión especialísima reservada a la Santa Sede al nivel de los delitos graves contra la misma fe. Así que esta es una joya histórica que les estoy mostrando, este documento que les he mostrado con claridad, con precisión y decir sí y no. Hoy estas preguntas se las hacen a Francisco y él dice, bueno, vamos a ver, tal vez, que vamos a buscar. No se tiene claridad, ni en su mente, ni en los hechos. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha cambiado? ¿Acaso todo eso de comunismo, materialismo, liberalismo, ha dejado de ser anticristiano? Nada de eso. O sea, no ha dejado. Sigue la misma línea. Ni tampoco el derecho crónico va a cambiar por satisfacer a unos cuantos. Entonces, ahora, en esa época, la iglesia institucional era una voz profética en el mundo. Y cuando el Papa decía una cosa, cuando el obispo decía una cosa, los cristianos, claro, los devotos, había burros en el camino, de todo ahí en la viña del Señor. Sabían qué luz les iluminaba por seguir para seguir esos pasos. Ahora, en lugar de seguir siendo la voz profética que denuncia el error, opta por el diálogo y el buenicismo, es decir, quedar bien con todos. Y de esta manera se traiciona también la doctrina y la historia de la misma iglesia. Así que en tiempos de confusión, y esto es un documento que se ha dado a conocer y a muchos, existe toda una biblioteca grande en la iglesia y que son documentos clasificados. Así que mmm, las decisiones que tomaron los papas, los obispos, los cardenales en esa época, no fue una decisión política, sino una decisión basada en la defensa de la fe y y de la verdad doctrinal y la verdad racional. Pero ¿cómo decir? Esa condena de aquel entonces sigue vigente hoy, aunque algunos pretenden borrarla, enterrarla, y si es papel, pues quemarla. Y si es electrónico, pues nomás dale el delete, o sea, borrar, y se acabó. Lo que hoy se pretende es enterrar con capas de ambigüedad y relativismo. Así es, Francisco. De tal manera que hoy no se tiene claridad a dónde se va por aquello que en río revuelto ganancia de pescadores. No se tiene lineamiento. Claro, tenemos los lineamientos, tenemos todo lo que la doctrina, etcétera, etcétera, el Evangelio, el Nuevo Testamento, el Código de Derecho Canónico, la doctrina de la Iglesia y otros documentos. Tenemos claridad. Pero en el pontificado no hay una dirección exacta y precisa. Hay relativismo y ambigüedad. Que parece que sí, parece que no, o sea, payasadas a final de cuenta.
No hay claridad. Señores de la jerarquía, pónganse las pilas. No le teman a la Inquisición de Francisco, porque eso es temporal. O sea, ¿cuántos años? Muy pocos, tal vez, muchos, tal vez, pero todos nos vamos a ir de este mundo y vamos a dar cuentas, muchas o pocas, positivas o negativas, de todo va a haber. Así que no le tengan miedo, hablen, digan la enseñanza de la iglesia, no lo que Francisco quiere que digamos o que digan para él continuar con su agenda de su iglesia sinodal o su iglesia bergoliana. En cabo de décadas, no digamos ya siglos, como hoy recordamos a Martín Lutero, la iglesia luterana, o calvinista, o anglicana, es cosa de décadas, para que digan la iglesia bergoliana, o la iglesia de Bergoglio. Bueno, así son las cosas. ¿Usted qué opina sobre la claridad que deben de tener nuestras autoridades eclesiales para darnos luz, guía por dónde está el camino? Hay muchos, no digo todos, hay también muchos, miles de sacerdotes de buen corazón y de buenas intenciones que nos iluminan con su saber y con su guía. Tenemos al padre Charles Moore, que lo hemos tenido en este canal. Así que muchas gracias por su atención. ¿Usted qué opina, hermano católico? ¿Qué se tiene que hacer? ¿La claridad o no hay claridad en los hechos? Necesitamos la luz, el camino de nuestras autoridades, pero ¿cómo vamos? Pues vamos, más bien como van ellos, la jerarquía por general, no digo todos los obispos, pero así por llamar números generales, siempre anda volteado de cabeza. Pero sin embargo hay muchos muy santos, muy entregados a su deber religioso y al pastoreo de las ovejas. ¿Qué opina usted de todo esto? Leo sus comentarios. Muchas gracias.